Break. Mira, la hermana del Francisco, ese mañoso, ahí está, mira, con el cola. ¿Eh? Mami, los audios. Agárramelo. Valdés, tu audio. Valdés, tu audio.
Buenas noches, profesora Rina. Buenas noches, alumnas. Por favor, alumna que me interrumpa la clase con audios externos, ya sea música, televisor o lo que fuese, chicas y estudiantes, las voy a sacar del Zoom. Las voy a poner en sala de espera, ¿sí? No es dable de que se filtren sonidos ya que están en clase, chicas. Tienen que estar todos concentrados mientras la docente dicta la clase. Por favor. Puede proseguir, profesora Rina. Sí, buenas noches. Ahora sí creo que no nos estamos viendo. ¿Me escuchan? ¿Ver? ¿Me escuchan? Por favor. Sí, profesora, todo se le escucha. Chicas, las voy a, estudiantes, voy a habilitar sus audios, por favor, tengan mucho cuidado. Sí, sí, ya me gustaría que estén habilitados los audios porque este curso es mucho, se da mucho diálogo, ¿sí? Entonces, y si es posible, ya saben, ¿no? Pues una de las condiciones es que cuando vamos a participar, abran su camarita, ¿ya? Es importante la camarita en este curso, ¿por qué? Porque ahí como vamos a ir explicando, ¿ya? A veces las pesco durmiendo, entonces para despertarlas también, ¿no? Entonces, o ustedes de repente yo me estoy durmiendo, entonces también me tocan la campanita, ¿no? Hola, profesora, no se duerma, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros muy bien conectadas para poder desarrollar este curso, ¿no? Entonces, por eso vamos a continuar el día de hoy. ¿Listo? ¿De qué hablamos la sesión anterior? A ver quién levanta la manito. ¿Cuál fue nuestro tema? Ah, no nos vimos una semana, ¿no? ¿Verdad? Entonces les pido mil disculpas. Bueno, a nosotros a veces se nos presenta algunas actividades y a veces no nos permite cumplir y por eso he solicitado permiso con anticipación para no estar en la semana anterior, ¿no? Pero hoy día nuevamente estamos aquí y feliz de estar con ustedes. Muy bien, Marta, adelante. Marta Álvarez. Adelante, Marta. Abra su camarita y díganos, a ver, ¿de qué hablamos la primera sesión en este curso? Miss, buenas noches. Buenas noches, Marta. Porque estoy con celular. ¿Perdón? No voy a poder abrir mi cámara porque estoy con celular y el celular está un poquito mal la cámara. Ah, ya. Adelante, diga usted. La semana pasada hemos trabajado sobre el análisis de lectura permanente, enfoque de comunicación en géneros, discursos, en orales. ¿Qué más? ¿A qué se referían, digamos, los géneros en discursos orales? Por ejemplo, podría ser el tema que se habla, o puede ser la lectura, cómo está organizada, la relación con contexto. A ver, Martita. A ver, ¿está usted de acuerdo, Rocío? A ver, gracias, Martita, gracias por participar. Sí, yo voy a ir anotando ya las personas que van participando, pero me gustaría también verlas así, ¿no? No importa la distancia, pero vernos los rostros, ¿no? Para ver cómo estamos conversando. A veces de repente estamos tristes, a veces estamos muy eufóricos, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir nosotros aprendiendo a manejar, porque dependiendo también del espacio donde nosotros nos estamos, ¿no? Donde estamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una reunión, por ejemplo, en una reunión educativa, por ejemplo, ¿no? Estamos en una reunión formal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada uno de ese tipo de reuniones nosotros tenemos que aprender a
a relacionarnos y aprender a dominar nuestras emociones para poder actuar de manera pertinente, ¿no? Entonces, por eso me gustaría verlas, ¿no? A ver, Rocío, ¿usted está de acuerdo con lo que nos mencionaba Martita? Buenas noches, Miss. Buenas noches a todos, compañeros. La clase anterior no hemos tenido, Miss, y la primera sesión se hizo qué y cómo desarrollaremos el curso, donde nos hablaba usted sobre los desempeños específicos, los propósitos y recursos que se va a utilizar, la metodología y los consejos para la participación en clase. Y también se hizo un texto, ¿no? De lo que se iba a hacer el trabajo en la plataforma. Claro. De eso se ha hablado la primera sesión. Rocío. Exactamente, Rocío. Yo creo que Marta se ha acordado de otro curso, pues, ¿no es cierto? Seguro Entonces, estaba con le ha gustado, le ha profesor. sido más interesante el otro curso, ¿no, Martita? Entonces ya tiene todo el derecho también, ¿no? Todos tenemos Claro. el derecho. Pero lo importante acá es que nosotros nos comuniquemos en forma oral. Muy bien, Jessica, a ver, ¿qué podría aportarnos usted? Gracias, Rocío. Sí, mis buenas noches. Justo como mi compañera Rocío le iba a recalcar también de los que estamos hablando de desempeños específicos que estaban, que tenemos que explicar claramente y sustentarlo la información a los niños, aparte de lo que era la metodología en nuestro curso, que era la participación, las evaluaciones permanentes que tenemos que hacer a los niños, los recursos verbales, no verbales y ya. Exacto, muy bien, Jessica. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? O sea, hemos trabajado la forma como se va a desarrollar todo el proceso de este ciclo en este curso, ¿no? Muy bien. A ver, Yulisa, y es la última en participar, Yulisa, a ver, diga usted, después ya las demás, vamos a continuar. Yulisa. Sí, buenas noches. Sí, igual que mis compañeras, ¿no? Se habla del qué y cómo del desarrollo del curso, de acá las competencias que se hacen también. ¿En qué competencias vamos a poner énfasis, Yulisa? Crear un clima propicio para el aprendizaje. Ya. ¿Qué competencia? También... A ver, listo. A ver, ya te agarré, Yulisa, ya te agarré. No te preocupes, Yulisa, no te preocupes. Alguien, Morelia, por ejemplo, nos puede decir de repente, a ver, ¿qué competencia es la que vamos a poner énfasis en este curso? A ver, Morelia. Gracias, Yulisa. Mis buenas noches. Buenas noches, crea un clima propicio para el aprendizaje de la convivencia democrática. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas. Gestiona su desarrollo personal demostrando su autorreconocimiento y su autorregularización de las emociones. Muy bien, entonces nosotros vamos a desarrollar las competencias orales, ¿no? Y para eso tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de espacios donde nosotros vamos a participar, ¿no? Y en cada uno de esos espacios tenemos que adecuar esas emociones, ¿no? Por eso aquí vamos a ir dando pie a cada uno de esos espacios. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar diversas estrategias que a nosotros nos van a permitir, pues, expresarnos, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Y poder comunicar lo que nosotros estamos sintiendo. Muy bien, muy bien. Listo, chicas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esto y con este curso. La primera clase vimos cómo se va a desarrollar el curso y ahora vamos a ver qué es la competencia oral, ¿no? Vamos a ver.
día tenemos nuestra segunda sesión. Y esperemos que sea tan interesante como la primera. Al final, disculpe. claro, esto me gustaría profundizar. Disculpe, se escucha entrecortado, no se le ¿De escucha acuerdo? bien. Entonces, ya en la anterior sesión, nosotros ya estuvimos conversando sobre esto, ¿no? Entonces, el propósito de este curso, sí. Miss, no se escucha. Se escucha No se escucha bien. Eso será, ¿todos me escuchan entrecortado? Sí, Sí, se le escucha A ver, diga, Rocío, Marta, Yulisa, Morelia, Jessica, ¿me escuchan entrecortado? Sí, Miss, se le escucha entrecortado. Se escucha bien. Miss, No, es que no, me no escucha está recortado, Miss. Miss, Yo buenas escucho noches. entrecortado, Miss. Yo le escucho igual. Miss, a veces se le escucha entrecortado y a veces no. Cuando comparte pantalla, Miss. Yo se lo escucho bien. Sí, se escucha clarito. Va a volver a ingresar. No, chicas, entrecortado se escucha. Sí, chica, la vez pasada a mí también me pasó igualito. Yo escuchaba entrecortado. ¿Me escuchan mejor? Sí, Miss. Ahora sí, Sí, Miss. Hadas, ¿me escuchan mejor? Sí, Miss. Se sí, escucha Miss. Sí, mejor. Miss. Sí, se le escucha mejor. Sí, Miss. Ya. Sí, Miss, te Ahora sí, escuchamos. ¿no? Sí, Miss. Esperemos que funcione el plan. Ya, listo. Entonces, adelante. ¿Listo? Ya, ok. Ya, muy bien. Ahora. Listo. Ya, ok. Ya, muy bien. Ahora vamos a seguir con el curso, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el propósito de este curso. Misita, no se ¿Ya? ve la Vamos a hablar pantalla. sobre el propósito de este curso. ¿Cuál es el propósito de este curso? Dice desarrollar competencias comunicativas orales en la educación superior pedagógica. No se ve ¿Ya? la pantalla, Misita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Perdón? No se ve la pantalla que está compartiendo. Creo que su internet está lento, Miss, por eso no se ve el compartir de la pantalla. Está muy lento. Debe ser eso. Mire, sabe que el internet está bajo, ¿ya? Entonces se está yendo. He probado con los dos y ahora estoy poniendo el tercero. Entonces, no es... ya escapa a nuestras posibilidades de estar permanente. Es el internet, ¿no es cierto? Entonces, me van a disculpar, ¿ya? Ok, Miss. Ok, Miss. Listo. ¿Ahora sí ven la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, Ahora sí, Miss. Sí, Miss. Ya, vamos a ver. Me avisan cuando empiece a fallar algo para ir cambiando, ¿ya?
propósitos del curso. Dice, desarrollar las competencias comunicativas orales en la educación superior pedagógica. ¿A través de qué? A través de diversos géneros discursivos orales en situaciones formales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, chicas. ¿Qué querrá decir diversos géneros discursivos orales en situaciones formales? Puede ser mediante cantos o cuentos. Ya. Las exposiciones, debates, Exacto, va a haber vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer debates, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, presentaciones, ¿no? Entonces, todo eso vamos nosotros a presentar en este curso para que nosotros tengamos la oportunidad de poder expresar un saber, un gusto, una sorpresa de repente por ahí, ¿no? Entonces, vamos a utilizar diversos géneros, no solamente uno, así a lo largo de toda la sesión, porque si va a ser todo así a lo largo de la sesión, entonces nos vamos a aburrir, ¿no? Que no vamos a utilizar diversas formas donde nosotros hacer uso de los recursos orales verbales. Vamos a hacer uso de los recursos no verbales. Vamos a hacer uso de los recursos paraverbales, ¿no? Entonces, yo les pregunto, usted ya está un poquito ahí medio fallando, pero si pasa algo me avisa. Para ustedes, ¿qué son los recursos orales verbales? ¿Qué es un recurso oral verbal? Los libros. Recurso oral verbal. Lo que estamos haciendo en estos momentos, Dialogando. Exacto, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Dialogando, Dialogando, Dialogando. Estamos conversando, entonces Dialogando, recurso oral verbal, porque estoy verbalizando la palabra. Estoy verbalizando la palabra, ¿no es cierto? Y ahora, los recursos no verbales, ¿cuáles son? Lo que son escritos en libros, en cuadernos, así. A ver, revistas. Un PPT puede ser. Los gestos, Perdón. Vamos a levantar la manito, ¿ya? A ver, chicas, un ratito. Vamos a ir levantando la manito y yo voy a estar viendo atenta quién levanta la manito, entonces yo le doy la palabra. A ver, Rocío Macedo, para usted, ¿qué es un recurso no verbal? La comunicación no verbal, están las modalidades del lenguaje, de gestos, movimientos del cuerpo. Ah, no verbal, los gestos. Correcto, Rocío. La postura. La postura. También están las expresiones faciales, Miss. Exacto, esos son los gestos, ¿no? Por ejemplo, a veces nos sonreímos, ¿no? A veces nos ponemos una cara de tristeza, dependiendo de lo que quiero yo generar en el público, entonces vamos haciendo eso, ¿no? Las manos, ¿no? Esos son los recursos verbales. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a dar mayor énfasis al mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hago con la mano, ustedes dirán, uy, la profesora está poniendo énfasis en eso seguramente que es lo que quiere que aprendamos, ¿no? Entonces, exacto. Y a veces cuando yo quiero recalcar algo, de repente levanto la voz o a veces bajo la voz, ¿no? Entonces, esos son los recursos no verbales. Ahora, ¿cuáles serán los recursos paraverbales? A ver, levantaron la mano. Katy Llanos. Katy Llanos, ¿qué es un recurso paraverbal? Tienen los recursos para verbales, o bien a ser las expresiones, los movimientos, los gestos. Esos son los no verbales. Para verbales. Paraverbales. Las posturas, las miradas. La mirada. Mis son las que son en forma de preguntas, exclamación. De voz. El tono de voz. Es nuestro tono de voz. Tono de voz. Muy Nuestro bien. tono de voz. Anaíska y a ver,
un momentito, dije, están levantando la manito, yo les voy a llamar, por favor, sí, para que no se escuche así como una bulla, no se escucha así, y ya no le escucho a nadie. Cuando todos hablan, ya no nos escuchamos nadie, ¿no? Entonces, le pido a Anaís Cayetano, a ver, ¿qué es un recurso paraverbal? Buenas noches, Miss. Es cuando nosotros nos comunicamos en forma, o sea, tu voz lo expresas de diferentes maneras. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La voz, ¿no? Uno paraverbal es la voz. Listo. A ver, Morelia. Miss, buenas noches. Sí, son los que se dan en forma de pregunta, interrogación y eso creo, Miss. Muy bien, Morelia, bien. También otro recurso paraverbal es cuando nosotros, por ejemplo, estamos conversando y a veces nos acercamos a la persona, ¿no es cierto? Nos acercamos a la persona diciéndole que pues, de repente lo que le quiero decir es un secreto, ¿no? Ese es otro recurso paraverbal. Y lo que decía el tono de voz también es un recurso paraverbal, ¿no? Porque el tono de voz. Exacto, alzamos, bajamos, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros queremos, pues, mencionar el mensaje, ¿no es cierto? Muy bien. Esos son los recursos que nosotros vamos a poner en juego. Esos son los recursos que vamos a poner en juego. Miren, vayan viendo, ¿ah? Y eso es lo que vamos a evaluar. Vamos a poner en juego cuando nosotros hagamos, por ejemplo, trabajemos el discurso. Cuando trabajemos, por ejemplo, de repente el teatro, ¿sí? De repente... El volumen también puede ser, ¿Perdón? Volumen. El volumen, claro, el volumen también. El volumen también. Una consulta. La fuerza sonora. Empleamos para llegar empleamos para llegar al público. Exacto, por eso decíamos, ¿no? Que a veces subimos, a veces bajamos la voz, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro. Entonces, todo eso, a ver, disculpen chicas, ya se acabó ese tema, se acabó, ahora vamos a seguir con el siguiente, ¿ya? Continuamos con el siguiente. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a usar esos recursos en todos los géneros que vamos a hacer uso en este curso. Por ejemplo, alguna vez vamos a hacer por ejemplo, un ensayo, vamos a hacer un cuentacuentos, vamos a analizar algún texto y va a haber una discusión entre nosotros. Entonces, en esos momentos nosotros vamos a usar estos recursos, ¿ya? Ahora, dice, considerando que en todo este trajinar del curso, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Dice, considerando el enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje. El enfoque comunicativo, ya les mencioné en la sesión anterior, es el enfoque del área de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, en el que nos menciona que la comunicación, ¿cuál es su propósito? Comunicar, expresar sentimientos, ideas, opiniones, ¿no? En situaciones reales, ¿ya? Articulado a las prácticas sociales del lenguaje. ¿Cuáles son las prácticas sociales del lenguaje? ¿Para qué utilizamos el lenguaje? A ver, díganme, chicas. ¿Para qué utilizamos? Para comunicarnos. Para comunicarnos. Claro, pero ¿qué es una práctica social del lenguaje? Por ejemplo, yo voy a ir al mercado, es un ejemplo así bien chiquitito, pero cuando yo voy al mercado, ¿no? Voy y digo, a ver, señora, buenos días o buenas tardes, ¿me da 1 kilo de arroz? ¿Me da un aceite, azúcar, me da pan? Esa es una práctica social del lenguaje, ¿no es cierto? Estoy utilizando el lenguaje para comprar. Por ejemplo, ahora, en estos días,
¿no? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo en este momento en todo el Perú? Las elecciones, ¿no? Estamos en tiempo de elecciones, por lo tanto, los candidatos están, pero tratando de engañarnos, ¿no? Tratando de engañarnos, ¿no? Para convencernos de que votemos por él, ¿no? O sea, están utilizando el lenguaje para lenguaje expresivo, Miss. convencernos, ¿no? De que votemos por ellos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que somos bien inteligentes, los vamos a, ya ustedes me supongo que han revisado sus hojas de vida de cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Entonces, si han revisado la hoja de vida de cada uno de ellos, entonces ya sabemos por quién vamos a votar. Entonces, tenemos que aprender a votar responsablemente. ¿Ya, chicas? Muy bien. Hasta aquí, claro, el curso, lo que hemos trabajado hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante o algún aporte también es bienvenido? ¿Sí? A ver. Miss, buenas noches, soy Nayeli. Nayeli Salas, a ver, adelante Nayeli. Miss, de lo que usted nos está hablando del paraverbal, del no verbal, lo que usted nos está diciendo, eso nos va a servir mucho a nosotras, ¿no? Como usted dice, el paraverbal y el no paraverbal y el verbal, porque cuando hacemos nosotros, como usted dice, ¿no? Nuestros cuentos, tenemos que imitar voces de nuestros personajes, ¿no? Para los niños. Igual, cuando una maestra habla de las emociones, tenemos que hacer gestos. O sea, eso lo que usted nos está explicando nos fundamenta mucho a nosotras, porque nosotros tenemos que poner todo de sí de nosotras, de nuestros gestos, de nuestra voz, de cómo nos desenvolvemos, porque hoy en día los niños se fijan en absolutamente todo. Exacto. Y muy aparte de eso, eso depende también de nosotros si vamos a ser unas profesoras que somos dinámicas o vamos a hacer las clases aburridas, ¿no? Porque yo he visto que hay maestras que cuentan el cuento y no se meten en sí, como se dicen los personajes, ¿no? Pero eso a los niños les asombra cuando haces gestos, cuando dices, wow, eso es algo que a los niños les encanta, Miss. Es algo que lo que usted nos está enseñando es algo que nos va a servir de mucho a cada una de nosotras. Exacto, Nayeli, justamente. Aquí vamos a aprender a comunicar lo que nosotros queremos presentar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento a unos niños pequeñitos, será diferente a como leo el cuento a unas personas adultas, ¿no? Por eso te digo, acá vamos a nosotros a aprender a regular nuestras emociones y a regular el tipo de lenguaje que vamos a utilizar frente a un determinado público, ¿no es cierto? Claro, claro, como dice el curso, ¿no? Sí. Es comunicación oral. Usted nos va a enseñar a cómo expresarnos oralmente, ¿no? Exactamente. Es algo que yo, como digo, yo sí he trabajado con niños, me he ofrecido para enseñar a niños en la iglesia, entonces no me sé desenvolver bien, pero como usted, comunicación oral, y como nos preguntó también en la tarea que nos dejó, ¿qué expectativas tienes del curso? Como nos dice usted, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿A qué queremos llegar con este curso, verdad? Entonces, ya tan solo que el título de nuestro curso sea comunicación oral, es algo que nos vamos a comunicar oralmente, ¿no? De cómo vamos a hablar, de cómo tenemos que hacer las cosas. Y estoy muy agradecida, Miss. Gracias. No, Nayeli, no nos agradezcas, que es nuestro deber de nosotros, nuestra obligación como equipo de formadores, ¿no? Mirar de forma integral a nuestros estudiantes, ¿no? Y además el currículum lo exige, ¿no? Sí, Miss, muchas gracias. Nosotros como maestros tenemos que saber comunicar adecuadamente. Entonces, para que los mensajes lleguen claros, precisos a nuestro estudiante. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tenemos por comunicación? Por ejemplo, acá. Hay diferentes formas de... Una niña que está comunicando vía telefónica, o sea, por eso tenemos que mirar en todos los espacios y las formas de comunicación que nosotros tenemos. No porque hable por teléfono voy a poner
todo se siente, ¿no? Hasta la voz como cambia. Aquí está una conversación y los niños acá también se comunican porque juegan, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación, a ver, Alicia Verónica Guerrero Mimbela, lea usted lo que es la comunicación. Comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Exacto, ¿no? Esto es, mire, simplemente fácil, ¿no? La comunicación es aquel contacto. Por ejemplo, ahora estamos en un contacto sincrónico donde nos permite conversar, preguntar, ¿no? Y también dar nuestra opinión frente a algo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, algo que les quiera aclarar de aquí, ya creo que todo está bien clarito, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar en este curso es la comunicación verbal. La comunicación verbal es oral y puede ser escrita. Y nosotros aquí vamos a entrar en la comunicación verbal oral, ¿no? La que se transmite a través de la palabra y la escrita se transmite en forma escrita. ¿Listo? Entonces, para recordarles, ¿no? Los elementos de la comunicación. Hay un emisor. Por ejemplo, en este momento, ¿quién es el emisor? Usted, maestra. Usted, Miss. Usted, Miss. Ah, muy bien, correcto. Yo soy el emisor y les estoy dando los mensajes sobre cómo debemos comunicarnos en forma oral. Hay un mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? La clase que nos está dando. Sobre la sesión oral. Información. Sobre la comunicación. La clase, Miss. Exactamente, ¿no? La clase ¿Y que cuál me será el código? El código, a ver, Yulisa, ¿cuál será el código? La diapositiva. La diapositiva que nos está dando. Aurelia, a ver, Aurelia, ¿cuál será el código? ¿El qué? Miss, buenas noches. Aurelia, ¿cuál es el código? El código es el medio que nos está dando, Miss, por el internet. ¿El Zoom? A ver. Ajá, por el Zoom. A ver, Elisbeth Joyce, ¿estás de acuerdo que el Zoom es el código? No. Internet, Miss. ¿Cuál es el código? El internet, Miss. Oral, Miss. El código es el código oral. ¿Y cómo se llama eso? Miss, el empleando para comunicar el lenguaje. El lenguaje. Exacto, es el lenguaje, es la palabra. La palabra es mi código, mi palabra oral, ¿no? Esos son mis La códigos. postura. Ustedes me están entendiendo perfectamente lo que les estoy diciendo porque estoy utilizando la palabra, ¿no? Ese es mi código. Y el canal. El internet. Ahí sí es el Zoom, Miss. El Zoom, este medio que estamos utilizando. El Zoom. El contexto. El Zoom, Miss. ¿Y el contexto? Es toda la clase la que nos está enseñando. Exacto, muy bien, Aurelia. ¿Quién me dijo eso? Aurelia, ¿no? No, Yulisa, Miss Chuquillán. Yulisa, es una sesión de clase, ¿no? Ese es el contexto. Muy bien. ¿Y el receptor? Nosotros Ustedes mismos. son el receptor, ¿no? Muy bien. Entonces, si ya tenemos claro el proceso de la comunicación. Nosotras. Sí, ya los escuché. Entonces, ya conocemos el proceso de la comunicación, entonces nosotros tenemos que ver cómo voy a utilizar o cómo voy a hacer en cada uno de estos momentos, si yo soy el emisor, entonces tengo que ver cómo voy a preparar mi mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje voy a hacer, ¿no? ¿Cómo les voy a decir?
Y el código, si va a ser palabras o va a ser de repente, ¿qué otros códigos podemos utilizar de repente? Un alfabeto, otro tipo de alfabeto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar dependiendo del público que va a recibir ese mensaje. Ahora, ¿cómo va a ser ese medio por el cual yo me voy a comunicar? ¿Dónde va a ser mi mensaje, no? Si va a ser por el internet, va a ser mediante, de repente, directo con el público, ¿no? Todo eso tenemos que mirar nosotros para elaborar lo que nosotros queremos hacer en forma oral. Y tenemos que mirar también dónde, pues, ese público, ¿no? Si va a ser en un auditorio, va a ser una conversación informal, ¿no? ¿Dónde va a ser con mis estudiantes, ¿no? De acuerdo a eso, también tengo que mirar qué tipo de mensaje voy a recibir, ¿no? ¿Quiénes? Y tomando en cuenta quién es el que va a recibir el mensaje, si van a ser niños, van a ser jóvenes, van a ser adultos, o va a ser diverso, ¿no? Todas esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a dar un mensaje, ya sea oral o ya sea escrito, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos trabajando la oralidad. Muy bien. Entonces, para ello, dice, el lenguaje, ¿no? Tiene diversas formas, ¿no? Diversas situaciones para lo cual nosotros utilizamos ese lenguaje. Nosotros a veces utilizamos el lenguaje de repente para dar a conocer, ¿no? O para informar, o para pedir algo, ¿no? Y depende, pues, de cómo nosotros vamos a utilizar ese lenguaje. Por ejemplo, acá. Esas son las funciones del lenguaje, ¿no? Para eso nosotros utilizamos el lenguaje. A ver, Sarit Montoya, ¿qué entiende usted por la función apelativa? Disculpa, Misita, no te escuché muy bien. A ver, Sarit, lea usted lo que es la función apelativa y explíquenos qué significa para usted la función apelativa. Dije Sarit. Sarit. Sí, Miss, no lo logro encontrar, estoy buscando para leer. No, si está ahí en la pantalla. No se salió. Ya, a ver, Yulis, Doris Isabel de Córdoba. Dígame, Miss. Doris Isabel de Córdoba. Dígame, Miss. Buenas noches. Lea usted la función apelativa y explíquenos de qué se trata. Función apelativa. Se orienta al receptor, puesto que el emisor pretende llamar su atención, persuadir o provocar en una respuesta y lograr una reacción de éste. El lenguaje dirigido a la afectividad ha adquirido una gran importancia con la publicidad. A ver, con sus propias palabras, díganos en qué consiste esta función. Creo que sensibiliza un poco al receptor. Ya. Frente a un tema, ¿no? Frente a un tema que se tenga. Muy bien, es parte. Muy bien, Isabel. A ver, Lorena, ¿podría complementar la idea? Lorena Maza. Buenas noches. Buenas noches. A ver, los demás calladitos. No te conoceré donde sea, no te limpia las manos. Buenas noches, Miss, ¿me escucha? Sí, Lorena, adelante, por favor. Los que no están, a los que no se les llama, por favor, tendrían apagado su micrófono, por favor, para que podamos escucharle a la compañera que nos va. Lorena Maza, muy bien. ¿Puede complementar la idea? En cuanto a la función apelativa, dice, se orienta al receptor, puesto que el emisor pretende llamar su atención. O sea, en cuanto al receptor, tiene que tener un mensaje preciso, ¿no? Para llamar la atención, así como nos dice aquí la diapositiva. Ya, claro. Entonces, la función apelativa, el mismo nombre te dice apelativa, apelar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir apelar? Miss, ¿no? Disculpe que la interrumpa,
¿Se puede dar esta función apelativa ahora que justo están en las elecciones, como dijo? ¿Perdón? Esta función se presenta ahora en los candidatos. Exactamente, correcto. ¿Por qué? Porque los candidatos en este momento nos están tratando de convencer, ¿no es cierto? Y están apelando a diversas promesas, ¿no? ¿Serán verdad? ¿Serán mentiras? Solo ellos lo saben, ¿no? Para que nosotros votemos por él. Ese es el ejemplo clarito de esta función, ¿sí? Muy bien, chicas. Ahora, la función emotiva, dice, se centra en el emisor, quien manifiesta pena, alegría, entusiasmo, miedo, terror, sorpresa. Los ejemplos más característicos son las interjecciones y el uso de giros y exclamaciones. A ver, Teresa Yomira Guaranga, un ejemplo de función emotiva. Miss, Un buenas ejemplo noches. de función emotiva. No se ve su pantalla. Cuando es alegre o tenemos miedo, algo. Sí, hola. A ver, Teresa, ¿me escucha ya? ¿Me escuchas, Teresa? De terror, ¿no? Cuando podemos visualizar videos, películas de terror. Ya, Teresa, bueno, a ver, ¿quién más está por aquí levantando la manito? Vamos a ver. Cuando ganamos, ¿Cuándo qué? por ejemplo, cuando tenemos una conversación donde se centra que el emisor está exclamando diciendo, oye, he ganado un campeonato y gané una copa o algo así. Pero sí, pero nosotros, claro, Miss, en ese momento, ¿no? captar la emoción del oyente. A ver, chicas, un ratito, escuchen un ratito. Si yo las estoy viendo, yo las veo a todas y yo les digo, por ejemplo, tal persona va a ser la que va a hablar, ¿sí? Yo les estoy solicitando por aquí, por favor. Entonces yo las voy a llamar, porque cuando les digo, cuando hablan toditas ya no se entienden. Y además este medio hace que todos se escuche así como un ruido, ¿no? Entonces eso no nos permite comunicarnos adecuadamente. Entonces cuando yo diga, por decir, Salvid Guerra, adelante, entonces solamente ella puede hablar. ¿Listo, chicas? ¿Entendieron, no? Entonces, yo le voy a pedir a Salvid Guerra que opine. A ver, Salvid, usted ha levantado la mano, ¿qué opina usted con respecto a la función emotiva? Ay, discúlpeme, yo estaba hablando y el micro estaba apagado. No, ya sí. Por ejemplo, no dar un ejemplo como decir, ¿no? Juan Carlos Muñoz el día miércoles jugó. Puede ser. ¿Y qué pasó con Juan Carlos si jugó el día miércoles, por ejemplo? ¿Cómo le diría usted a la otra persona que cómo le mencionaría, cómo le expresaría teniendo en cuenta la función emotiva? Ya, por decir, si estoy con mi compañera, ¿no? Y lo digo a mi compañera. Lo digo, María, Juan Carlos va a jugar hoy día. Saberlo. Entonces, a ver, si le diría que usted demuestre emoción o terror, ¿cómo lo haría? A ver. ¿Cómo lo diría? Sí, como... Es en dime, Salvid. Te demuestra emoción
A ver, ¿cómo lo diría? Pues, ¿cómo lo diría? A ver, digamos, yo soy su amiga. Le diría, no, qué alegría, encantado, vamos a verlo. Se debe alegrar, también es una emoción. Por ejemplo, yo diría, uy, a ver, por ejemplo, Salvid, Juan Carlos va a jugar el día este, vamos a ganar. O si no, podría ser, María, Salvid, Juan Carlos va a jugar, uy, ahora sí nos ganan. Uy, eso se dice la función emotiva. ¿Se da cuenta, Salvid? ¿No es cierto? Cambia la expresión. No, qué alegría encontrarnos. Uy, qué miedo, ahora sí nos ganan, ¿no es cierto? Estás expresando la emoción. Emociones, ¿no es cierto? Y eso es ya. Muy bien, Salvid. Gracias, Salvid. Ahora vamos a ver, función referencial, ¿no? ¿Qué dice? Denominada discursiva. Predomina entre el mensaje y el objeto en el que se hace referencia. Las personas utilizan esta función del lenguaje para expresar sus pensamientos y sus conocimientos. Su aspecto fundamental reside en formular una información verdadera, es decir, objetiva, observable y verificable. ¿En qué situación se puede hacer uso de esta función referencial del lenguaje? A ver, Rosmary. Buenas noches, sí, Miss. Buenas noches, Rosmary. Buenas noches, ¿En Miss. qué función cree usted que se puede hacer, se puede visualizar la función referencial del lenguaje? La función de qué, Miss, dígame, no la escucho bien. ¿En qué espacio, dónde yo puedo visualizar, ¿no? Esta función referencial del lenguaje. Predomina una orientación hacia el contenido. ¿Qué función? A ver, en función del lenguaje, dice. Estamos hablando de las funciones del lenguaje, ¿verdad? Entonces, ahora estamos hablando de la función referencial del lenguaje. Y ahí está su definición. ¿En qué espacios puedo yo visualizar esta función referencial del lenguaje? ¿O en qué situación? ¿La situación emotiva no puede ser? No. El lenguaje no es. A ver, para expresar precisamente sus conocimientos, sus aspectos, fundamentales de información verdadera, voy a leerlo bien, Miss, ya, porque estaba Estaba distraída, ¿no, Rosmary? Distraída, sí, estaba distraída. A ver, voy a leerlo. Ahí por eso me gusta verlas, porque las pesco ahí justo en las, ¿no? En el momento más preciso. Sí, denominada, dice, discursiva, predomina una orientación hacia el contexto, define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Las personas utilizan esta función del lenguaje para expresar sus pensamientos y sus conocimientos. Su aspecto fundamental reside en formular una información verdadera, es decir, objetiva, observable y verificable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me dijo? ¿Dónde puedo yo visualizar, ¿no? Esta función referencial? ¿En qué situación? Una exposición. Correcto, Rosmary, correcto, es una exposición. ¿Por qué? Porque el emisor nos está dando a conocer un tema que él domina, ¿no es cierto? Que él conoce. Por lo tanto, lo que él nos dice, a no ser que nos esté mintiendo, ¿no? Espero que no.
Entonces, la información que nos está dando en la exposición se supone que es objetiva, que la podemos comprobar, ¿no? Si nosotros buscamos mayor información sobre eso, entonces vamos a darnos cuenta que es verdadera. ¿Eso qué quiere decir? Objetivo, observable y verificable. Muy bien. Gracias. Muy bien, Rosmary. Vamos con la siguiente, a ver. Listo. A otra, la función poética. Creo que ahí ya no ni necesitamos leer, ¿no? ¿Cuándo se da esta función del lenguaje? Al recitar una poesía, Miss. Exacto, Dina, exactamente. Cuando nosotros cuando damos una poesía, hacemos un poema, ¿no? Antes, por ejemplo, o hacemos las cartitas, ¿se acuerdan, chicas? Cuando hacían las cartitas para los enamorados, ¿no? O les llegaba la cartita del enamorado, entonces, o los mensajitos cuando nos llegan así con corazoncitos, ¿no? Sí, Un mensaje de amor, Miss. Es exactamente, ¿no? Y les llegan unos mensajitos tan bonitos, ¿no? Entonces, es parte, dice, de las artes, ¿no? De la parte de la expresión, de la belleza, ¿no? Ahí es cuando utilizamos Ahora todo es chat, ya no hay función de cartitas. lenguaje. Y la función fática, a ver, Madeleine, Stephanie, Clemente, a ver, lea usted y explíquenos el siguiente. Muy buenas noches. Bueno, dice, función fática tiene por objeto afirmar, mantener, cerciorarse que el canal de comunicación funcione. Esta función sirve esencialmente para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. A ver, ¿qué nos dice? Acá entiendo que más que nada se da para enfatizar cuando estamos haciendo un discurso, o se puede dar al iniciar o también al terminar una conversación. Por ejemplo, al decir, ¿no? Al momento de enfatizar, cuando dices, como les decía, o espérense un momento, algo así. Ajá, ¿me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Algo así. ¿Todo está claro? Perfecto, ¿no es cierto? Exacto. Y finalmente llevamos a la función metalingüística. Dina Condori. A ver, adelante. Gracias, Miss. Se centra en el código. Se advierte cuando el emisor ha utilizado una palabra que no es el dominio del receptor y por ello suele preguntar, ¿qué quieres decir? Por lo tanto, se debe utilizar los mismos códigos para una buena comprensión y asegurar estrictamente el significado de las palabras que utiliza. Es decir, Miss, el uso de las preguntas. ¿Perdón? ¿Esto quiere decir el uso de las preguntas? ¿Eso será? A ver, piense, Dina, a ver, piense, Dina. ¿Dice el significado de alguna palabra? Claro, o sea, lo que nos dice aquí que a veces nosotros como emisores, ¿no? Estamos dando una ¿perdón? ¿Es el aspecto Por ejemplo, de bueno o malo? No, a ver, ahora habló Dina y ahí cerramos, ¿sí? Habló Dina, silenciamos nuestros micrófonos, ahora me escuchan, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos quiere decir esta función es que a veces nosotros como emisores tenemos un tipo de lenguaje y vamos y hablamos con otras personas, de repente mi lenguaje, algunas palabras no me entienden, ¿no es cierto? Por eso ahí aparece la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué querrá decir? O cuando yo estoy conversando y les pregunto, a ver, para ustedes, ¿qué significa fática? Yo voy a estar hablando, sí, que la fática y todo eso, y ustedes no me van a entender. Entonces dirán, ¿qué significará esa palabra?
Entonces, a eso dice la función metalingüística. Estamos utilizando un lenguaje que no, de repente, que no me va a entender el público que me está escuchando. Como que no se hablaría el mismo idioma todos, ¿no? Claro, entonces eso nos está diciendo que nosotros cuando vamos a comunicarnos con algún tipo de público, entonces tenemos que tomar en cuenta el público al que nos vamos a dirigir, ¿no? Y el lenguaje que vamos a utilizar debe ser un lenguaje que me puedan entender, no que los enriede, ¿sí? Un lenguaje que me puedan entender. El mensaje con claridad. ¿Sí, chicas? Miss, disculpe, puede ser también, digamos, si nosotros, escuchamos, algo que nos hablan en inglés, nosotros no entendemos, ¿verdad? Claro, en inglés, bueno, si sabes inglés, genial, pero si no sabemos, para mí me va a sonar pues a chino mandarín, ¿no? Entonces, Sí. eso es. Miss, o cuando vamos a la consulta con el doctor y nos dice tantos temas que no entendemos. Claro. Por ejemplo, ¿no? También ahí se presenta esa Entonces, función. ¿qué hacemos cuando el médico, explíqueme, doctor, qué es esto, no? Entonces, también, por eso te digo, no dependiendo, o sea, el médico también tiene que ponerse en nuestro caso, ¿no? Que a veces no entendemos pues su lenguaje, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que nosotros debemos tomar en cuenta a qué público nos dirigimos para utilizar un lenguaje que sea entendible por ellos, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Todo perfecto. Listo. Ahora vamos a mirar el enfoque del área de comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros desde ya debemos tomar en cuenta el enfoque del área. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar diversos cursos de comunicación. Así como estamos llevando nosotros lo que es la comunicación oral, ustedes seguramente que han llevado otro curso. ¿Qué otro curso han llevado de comunicación? Sí, yo creo. Muy alto. A ver. No, sí, comunicación escrita. Ya. Han llevado otros cursos de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que ya seguramente ustedes ya conocen el enfoque del área de comunicación, ya les han hablado seguramente, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque del área de comunicación, entonces, si nosotros tenemos claro este enfoque, entonces cuando nosotros vamos a proponer nuestro trabajo en el aula, va a ser de lo más sencillo, ¿sí? El área de comunicación tiene su enfoque y nos dice que nosotros ¿qué? Tenemos que coger ¿qué? Y hablamos en la primera parte y la sesión anterior también hablamos. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para nosotros aprender a leer y escribir o desarrollar las competencias comunicativas? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Saber escuchar. Saber escuchar, ¿qué más? Escucha. Prestar atención. Entender lo que uno dice. No, eso no dice el enfoque del área de comunicación. Esas son las formas como nosotros vamos a desarrollar ya dentro de, pero el enfoque, ¿qué te dice? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Tomar decisiones y actuar éticamente. A Un ver. buen lenguaje, Miss, para hablar. ¿Qué más? A ver, Leremit. Las necesidades, Miss. Miss, estar actualizados. Ya, hace rato hemos hablado. El lenguaje, Miss. Miss, hablar y comprender. Miss, desarrollar las competencias. Dar información, maestra. Ahí hay una pregunta. Yo voy a desarrollar las competencias comunicativas, que son la comunicación, no, la oral, la escrita y la comprensión también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta para desarrollar esas competencias?
las orales, las escritas. ¿Qué voy a tomar en Los cuenta? elementos, Miss. Los recursos orales, verbales. Nada. Las prácticas sociales del lenguaje, chicas, justo iba a las decir. prácticas sociales del lenguaje. ¿Y qué son las prácticas sociales? Son aquellos, todo aquello donde usamos el lenguaje. Les expliqué cuando voy al mercado. Al mercado voy y le digo, señora, deme 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Entonces, eso debe entrar al aula para desarrollar las competencias orales y escritas. ¿Para qué más utilizo el lenguaje? A ver, yo lo utilizo para ir a conversar con mi amiga también. ¿Para qué más utilizo el lenguaje? Para escribir cartas, para hacer solicitudes, para convencer a alguien mediante un discurso, ¿no? Esas son las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, son situaciones, a ver, ¿escuchan, chicas? Ya, mi amorcito. Ay, Ya, amorcito, para disculpe, escribir, pero maestra. vaya, sí, por favor, en otro momento, ¿ya? Por favor, chicas. Ya, miren, entonces, son las prácticas sociales, son aquellas situaciones reales donde utilizamos el lenguaje, ¿ya? El lenguaje no lo utilizamos para cosas sin sentido, ¿no? El lenguaje utilizamos para comunicar algo, a no ser que hay personitas que se enfermaron y ya, pues, ¿no? Por ejemplo, las personas que perdieron el sentido del sentido de la realidad, ellas hablan, bueno, hablan en su pensamiento, ¿qué ideas tendrán, no? Pero nosotros tenemos que utilizar el lenguaje en situaciones reales, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice el enfoque del área. Yo no puedo enseñar, por ejemplo, en la lectoescritura a mis estudiantes como hemos aprendido nosotros. ¿Cómo hemos aprendido nosotros? El pape, pipopú, el su, el a, e, i, o, u, a, b, c, d, e. ¿Y cuándo Las sílabas, las vocales, los abecedarios. ¿Cuándo hacíamos un texto? Al final del año. Si esto, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que aprender a leer y a escribir así tal como hablamos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo expresamos una idea? Eso te dice el enfoque del área de comunicación. Entonces, eso les tiene que quedar claro, ¿ya? Para cualquiera, ya sea en oral, en escrito, eso tiene que ser. Por eso dice el enfoque comunicativo, acá les digo, parte de una situación real. Y debe tener un propósito comunicativo, parte de una situación real y debe tener un propósito comunicativo. ¿Por qué decimos que debe tener un propósito comunicativo? Es que debe ser porque yo voy a hablar, voy a escribir para algo, no para en el aire. Por ejemplo, si yo voy en el aula, por ejemplo, vamos a irnos de paseo. Entonces, hay una situación real. Nos vamos a ir de paseo. Entonces, ¿qué necesitamos para ese paseo? Pedir permiso a los papás. Entonces, esa es una situación. Entonces, el propósito comunicativo va a ser solicitar el permiso a los padres para que los niños puedan ir de paseo, ¿no es cierto? Más o menos así es. Así es como nosotros debemos ir pensando para enseñar lo que es la lectoescritura, ¿ya? Entonces, no voy a empezar primero con las vocales, después después viene el abecedario, después viene ya que hacemos las sílabas, después la palabra, finalmente una oración y finalmente un pequeño texto. No, señores, así ya no se aprende a leer y escribir en estos tiempos, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicas, pregunta, levanten, bajen su manito, todas bajen su manito y cuando diga pregunta, ya nuevamente van a levantar, ¿ya? Aquí, ¿alguna pregunta?
Graciela Soto Vallejos, que no ha participado y está con su manito levantada. A ver, Graciela, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Miss, buenas noches. Quisiera que me... Sí, diga usted, Eso que dice- Graciela. sobre eso donde dice usted que los niños ahora ya no leen, o sea, ya no con el abecedario, con las sílabas. Eso, por favor, no lo he entendido muy bien. Ya. ¿Qué quiere decir? Como cuando nosotros partimos del el enfoque del área de comunicación, dice, debe partir de una situación real. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los niños pequeños, ¿no es cierto? Ellos cuando verbalizan, ¿no? Cuando verbalizan, es para decirte una idea completa, ¿no? Es para decirnos ideas, algo que ellos nos quieren... ¡Quiere papel! Mencionar. Profesor, hoy, ¿ha dicho 3? A ver, vamos a buscarla. ¿Quién está hablando? Entonces, por ejemplo, un niño, ¿no? Te quiere decir, Miss, te dice, Miss, ¿puedo ir al baño? Miss, ¿me puede prestar un libro? En algún momento le dijo, y en algún momento dijo, nos hemos expresado de esa manera y alguien nos entendió. ¿Verdad que no? No, si yo digo, nadie me entiende. Si yo digo, nadie me va a entender. Digo, ¿quién me va a entender? ¿Estoy expresando? Nada, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, para nosotros, en este enfoque comunicativo nos dice que nosotros expresamos ideas con sentido. Entonces, para aprender a leer y escribir, debo partir de esas ideas con sentido. ¿Ya? Entonces, yo cuando digo, profesora, quiero ir a jugar, estoy dando una oración completa, una idea completa. Entonces, ¿por qué tengo que fragmentar esa idea para aprender? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo ya quiero aprender, si ya mis estudiantes ya deben empezar con la lectoescritura, debo aprender tal como ellos se expresan. Y para eso van a tener seguramente van a tener un curso donde ustedes van a trabajar cómo desarrollar la lectoescritura con sus estudiantes. Y en qué momento deben aprender esos estudiantes a leer, a iniciar, o cuándo deben iniciarse en la lectura y en la escritura. ¿Sí? Bien, pero ya tienen la idea, ya les estoy dando la idea, ¿no? Entonces, ustedes ya no pueden pensar que van a enseñar con la papepipopusa, cecisosu, ya no. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido así. Y por eso adolecemos mucho de la comprensión, ¿sí? Nos dicen, lee esto, y nos dicen, a ver, las ideas, saquen la idea central de ese texto. Nosotros nos cuesta, porque hemos aprendido de una manera fragmentada el lenguaje, ¿sí? Nos han fragmentado el lenguaje, ¿ya? Entonces, si nosotros aprendemos a partir de textos, entonces eso nos va a facilitar comprender el sentido real de lo que nosotros estamos leyendo o de lo que estamos escuchando también. ¿Listo? Muy bien. A ver, chicas. Acá hay una imagen, ¿sí? Una imagen, ¿ya? Observen bien esta imagen. ¿Listo? Entonces, bajen todas las manitos, bajen todas sus manitos, bajen todos, Rosemary, Salvi, todos bajen su manito, ¿ya? Todos. Rosemary, baje su manito, por favor. Listo. Ahora voy a hacerles una pregunta, ¿ya? Esto es, miren, observen bien la imagen. Ahora, de acuerdo a esa imagen, ustedes respondan. Yo voy a mirar quién levanta la manito para darles el pase. A ver, observen bien y respondan esta pregunta. Pero bien pensada, bien analizada, ¿ya?
Anaís Cayetano levantó la manito. Diga usted, Anaís, ¿cuál es la situación comunicativa en esa imagen y cuál es el propósito comunicativo? Miss, ¿pueden compartir la imagen? Ahí está la imagen. ¿Ya? A ver, ahorita voy a llamarles. No, ¿ya? A ver, Yulisa. A ver, Yulisa. ¿Cuál es la situación comunicativa y cuál es el propósito comunicativo de esa imagen? La situación sería la reportera o la persona que está ahí está dando una noticia sobre el ambiente. Y el otro es el propósito comunicativo, sería que es tratar de cuidarnos para evitar muchos contagios. Exacto, Yulisa, muy bien. Eso es el propósito. La situación es una noticia. ¡Yeah, Yulisa! Muy bien, se alegra, Yulisa. Me parece genial. Exactamente, una situación la situación es una noticia que parece que es una noticia en televisión, ¿no? Es una noticia en la televisión. Entonces, y el propósito es informar a las personas que se cuiden, ¿no? Para no contagiarse, ¿no? De repente el COVID, ¿no? Que está diciendo que por el aire también se contagia. Entonces, ese es el propósito comunicativo. Muy bien. Entonces, yo creo que con esto hemos terminado el día de hoy. Espero que haya sido de su interés sobre todo y que hayan aprendido algo más el día de hoy, ¿sí? Les agradezco su atención. Disculpa por los inicios, porque a veces el internet nos falla. En este tiempo nos puede fallar, así como les falla a ustedes, también a nosotros, y eso escapa a nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, les agradezco, que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves. Buenas noches, chicas, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, Miss. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches, Miss. Cuídese. Chao, Miss, cuídese. Ustedes también, a seguir cuidándonos. Hasta la próxima, Miss. Chao, Miss. Nos pone nota por haber hablado y comentado. Chao, Miss. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Vamos a tener muchas clases para conversar. No se preocupen. Chao, Miss. Gracias. Chao, Miss. Cuídense. Cuídense ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Misita. Cuídese. Buenas noches. Internet, profe. Chao, Miss. Vote bien por el alcalde que se merece.